En general, pues solo para empezar, pues la bronquiolitis es una enfermedad de vías respiratorias inferiores, bueno, de vías aéreas superiores, pero lo que nos preocupa es las inferiores. Con frecuencia afecta a menores de 2 años de edad. Y bueno, en la clínica todos hemos visto una bronquiolitis, ¿no? Hay atrapamiento aéreo, sibilancias, taquipnea, y se ha convertido cada vez más a partir de la vacunación contra influenza y contra neumococo y hemófilos influenza, es la causa más frecuente de hospitalizaciones en invierno y también es la causa más frecuente de mortalidad por neumonía en lactantes. Desde el siglo XX, pues es una enfermedad que se ha descrito en los niños pequeños y recientemente, eso sí, a partir del siglo XXI, se ha descrito también su impacto en los adultos mayores, que vamos a ver que es una población que también se afecta mucho por este virus, ¿no? Desafortunadamente, a pesar de que desde hace mucho se ha descrito como una causa importante de morbimortalidad, pues a pesar de los esfuerzos, no había habido ninguna terapia que de verdad impactara en la morbimortalidad y la hospitalización en los pequeñitos menores de 2 años de edad, ¿no? Es responsable de alrededor de 50-85% de los casos de enfermedad respiratoria en el invierno y ahora sabemos que una de las causas asociadas a hospitalizaciones que se puede asociar a infección simultánea por otros virus. Aquí muy importante a quienes afecta, si bien nosotros somos pediatras, la afección más importante es en menores de 6 meses, después menores de 2 años, después menores de 5 años, pero afecta a cualquier persona. Entonces vamos a ver qué afecta a las embarazadas y si bien no es una enfermedad que se asocia a gravedad en enfermedad de embarazadas, salvo en el último trimestre si hay neumonía, sí tenemos el contexto de que pues la madre es transmisora del virus al bebé, ¿no? Y afecta de manera importante a adultos mayores y vamos a ver que después de los 60 años también se asocia a una morbilidad muy importante y a enfermedades cardiovasculares. Esta diapositiva la puse porque nosotros solamente vemos la punta del iceberg, ¿no? Entonces, en cuanto a niños, que es el lado izquierdo, pues más o menos 33 millones de niños se infectan por virus incisional respiratorio al año y de estos 95% hacen eh, una infección importante y hacen infección del tracto respiratorio inferior, ¿no? Son alrededor de 3.8 millones de admisiones en los hospitales en el mundo y, bueno, la incidencia de estas hospitalizaciones es más importante en menores de 1 año y es más importante en países de vías de desarrollo. Esto es lo que vemos en la punta del iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que hay debajo del iceberg? Que es, pues, el gap del conocimiento y es la razón por la cual se necesita hacer medidas preventivas, pues, que los pacientes que padecen virus inicial respiratorio, si bien ya libraron después de una hospitalización larga, pues hay un impacto económico muy importante porque tienen sibilancias de largo tiempo, como vamos a ver ahora, y porque tienen 3 veces más riesgo de presentar asma, lo cual todavía no se sabe bien el sustrato inmunológico, pero sí tienen 3 veces más riesgo de presentar asma. Y en el lado derecho vemos el impacto en los adultos, que son más o menos 1.5 millones de episodios de infección de vías aéreas inferiores en adultos y, bueno, la incidencia de mortalidad va aumentando a mayor edad, siendo mayor, tienen 6.6 veces más riesgo de morir los pacientes de más de 85 años que hacen infección por virus incisional respiratorio. Y, bueno, igual en la base del iceberg, que es lo que no vemos, que es el gap, pues tenemos alrededor de 330,000 pacientes hospitalizados con afecciones a largo plazo, ahora sí que sería long RSV, porque pues queda con daño cardíaco y tienen más riesgo de trombosis, ¿no? Lo que hace un impacto económico familiar muy importante. Entonces, pues los síntomas son los que ya conocemos, ¿no? Rinorrea, fiebre, tos, puede haber tos cianosante, y lo que nos preocupa, insisto, es la parte de abajo del iceberg, que pues tenemos una carga global de virus inicial respiratorio desconocida, una carga económica muy importante y una asociación con asma e hiperreacción. Sí se sabe bien que las condiciones médicas preexistentes como prematurez, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica aumentan el riesgo de hospitalización.
Y bueno, esta diapositiva la puse básicamente porque aquí hay dos proteínas. Si vemos en verde es la F y en morado es la G, que son importantes en la, pues en la producción de enfermedad por virus inicial respiratorio, pero también en estas nuevas terapias que pues, vislumbran que el futuro va a ser distinto, ¿no? El virus de inicial respiratorio es un virus de una cadena en sentido negativo, es un neumoviridae, y la proteína G es la proteína de unión, que es esta verde, esta verdecita, que es la que permite que se una al epitelio respiratorio. Y la proteína F, que es esta de acá, la proteína F es la proteína de fusión, que es la que permite la entrada, una vez que está unido, la entrada del virus incisional respiratorio al epitelio respiratorio. Y es esta proteína F donde están encaminadas las vacunas y los anticuerpos monoclonales se dirigen contra la F y contra la G. La carga mundial, desde este artículo lo puse solo para ver que pues, no ha cambiado gran cosa. Este es un artículo del 2010. La carga mundial de infección de vías inferiores por virus inicial respiratorio es importante y es la causa más común de infección de vías respiratorias a nivel infantil, la causa más común de ingreso hospitalario, más frecuente con coinfección ahora, porque la estudiamos, ¿no? En el invierno. Y en todo el mundo, cuando se toman los datos de niños menores de 5 años de edad, el riesgo de infección de vías aéreas inferiores es de 19.3 a 46%. Esto, pues, depende del país, ¿no? Los países con menor economía tienen mayor riesgo de hospitalización. Y bueno, la distribución mensual, aquí vamos a ver que sí es un virus estacional, sigue siendo un virus estacional. Esta es un artículo del Journal of Pediatrics y vemos que la distribución es de diciembre a abril, ¿no? Es verdecito. Si bien circulan todo el tiempo, pues aquí tenemos el rinovirus y el de diciembre a abril. Y es causante del 72% de las hospitalizaciones. Al ser un virus estacional, tenemos dos brotes en el mundo, todavía al comportarse como estacional, igual que influenza, ¿no? Tenemos el brote de hemisferio norte y el brote de hemisferio sur, ¿no? El brote de hemisferio norte es más o menos entre septiembre y marzo y el brote de hemisferio sur es entre abril y agosto. Esto cada vez cobra más importancia pues por la globalización, ¿no? Que pues el COVID nos hizo darnos cuenta de esto y pues desde la pandemia de influenza de 2009, ¿no? Aunque es estacional, de repente recibimos pacientes que vienen del hemisferio sur en época que no sería de pico y que tenemos que pensar en la circulación de este virus, ¿no? Esta diapositiva es la circulación de virus incisional respiratorio el año pasado en el Hospital Español en pacientes de 0 pues a cualquier edad. El más grande fue 89 y vemos en azul, aquí este azulito, es virus incisional respiratorio, no es la circulación de virus que no son coronavirus. Y al comparar con la influenza, pues vemos que entre agosto y diciembre, esto es 2023, pues definitivamente hay un mayor incremento de casos de sincicial respiratorio que de influenza, o sea, sí sigue siendo la causa más importante pues de que los pacientes vayan a urgencias y de que se hospitalicen, ¿no? Estos son pacientes niños y adultos. Y bueno, aquí sí quiero, todos hemos visto pacientes con sincicial respiratorio, hacer algunas connotaciones con los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo relacionados con enfermedad grave, pues los más conocidos han sido siempre que sean menores de 6 meses de edad, que sean prematuros, con enfermedad pulmonar crónica y con cardiopatía crónica, ¿no? Estos, pues lo que hacen es incrementar el riesgo de hospitalización y algunos otros que se asocian a cuadros repetidos o también a enfermedad más grave por una mayor carga de la enfermedad son que sean de gestación múltiple, que tengan antecedentes de atopia, que los padres no tengan educación porque no saben llevar al paciente a tiempo, que viven lejos o que tienen hacinamiento, hermanos en edad escolar o que el niño va a la guardería y, muy importante, la exposición pasiva al humo del cigarro o que acaben de ser egresados de un hospital.
Otro artículo de factores de riesgo, pues el que acudan a guardería, que tengan hermanos mayores porque son quienes les llevan el virus, que nazcan cerca de una de la estación de virus incisional respiratorio, que nazcan en un sustrato económico subyacente y bueno, algo que está visto también asociado al riesgo de hospitalización y de incremento de hiperreactividad es el subtipo y el genotipo de virus que tenemos, que es más frecuente con sincicial B que con sincicial A, la carga viral, que haya una sobreinfección bacteriana, y estos dos, entre las primeras connotaciones que quería hacer es los mecanismos de inmunidad, pues que estén desnutridos o que tengan atopia entre sus antecedentes y muy importante, ¿no? Que no sean alimentados al seno materno. Esta fue una de las teorías de por qué terminando la pandemia hubo un pico tan importante y una mortalidad mayor por sincicial respiratorio. Y esto es porque la transferencia pasiva de anticuerpos de mamá embarazada a través de la lactancia es importantísima, pero los anticuerpos por virus incisional respiratorio duran máximo un año cuando hubo enfermedad. Como fue un virus que no circuló durante la pandemia, pues estas mamás no tenían anticuerpos que pasarle a los bebés y eso hizo que hubo una mayor hospitalización e incluso mortalidad por virus incisional respiratorio, ¿no? Y entre los factores perdón, la anterior todavía. Los factores de severidad, pues que haya algo en la vía aérea, ¿no? Inmadurez, alteraciones en el moco como fibrosis quística. Aquí es donde juega un papel importante que estén expuestos a humo de tabaco o también ahora, no se dice como tal, pero también hay un riesgo cuando están expuestos a humo de difusores, que ahora son muy comunes, ¿no? El Proterra, o difusor para poner un olor, ¿no? Que tengan una predisposición genética, alguna alteración en la vía aérea inferior, como una malasia, alteraciones en la musculatura, como el síndrome de Down, y alteraciones cardíacas congénitas. Y aquí la otra connotación muy importante es que si bien todos estos son factores de riesgo, algo que hay que preguntarnos, que las nuevas terapias van a hacer un cambio, es, aunque todos estos son factores de riesgo, todos nosotros hemos visto hospitalizaciones por niños por virus incisional respiratorio y de los niños con virus incisional respiratorio hospitalizados, alrededor del 80% no tienen ningún factor de riesgo, ni fueron prematuros, ni tienen broncodisplasia pulmonar, lo único que tienen es que pues, cuando muchos que tienen hermanitos, ¿no? Que van a la guardería, pero no tienen ningún otro factor de riesgo y terminan en el hospital. Y en cuanto a las embarazadas, pues las embarazadas no hacen una enfermedad más importante, pero son transmisoras del virus a los bebés, ¿no? O sea, su principal, el principal problema que nos da es que se asocia a enfermedad en los niños, se detecta con frecuencia en mujeres embarazadas y se asocian a una en proporción relativamente más hacia el compromiso, pero esto únicamente por el volumen de abdominal, ¿no? Y la clínica, pues la clínica es muy variable. Aquí lo único que vamos a ver es como más bien la repercusión a largo plazo. La mayoría de los niños se recuperan, vemos aquí, se recuperan entre 7 y 10 días y los niños que se hospitalizan, el promedio de hospitalización es de 5 días, pero pueden durar de 7 a 10 días hospitalizados, ¿no? Radiológicamente, pues todas estas placas son de virus incisional, o sea, la que tiene muchos infiltrados, la que tiene solo atrapamiento, ¿no? Y los niños pueden ser tratados de forma simultánea, pero la duración de síntomas, pues se puede prolongar hasta 3 semanas, ¿no? No de gravedad, pero sí de sintomatología. Estas son placas de adultos con virus incisional respiratorio y también, como vemos, pues pueden ser muy variadas, ¿no? Desde infiltrado intersticial difuso, consolidación, nódulos bilaterales. La tasa de reinfección, pues la tasa de reinfección también es importante. Comentaba un poco al principio que los anticuerpos de virus incisional, al igual que los de influenza, no duran más de 9 meses en sangre, por lo tanto no son seropositivos para reinfectarse y la tasa de reinfección es aproximadamente 37%, ¿no? Los niños se reinfectan más frecuentemente o sea, los primeros 2 años, entonces los niños que tuvieron sincicial el primer año tienen 37% de riesgo de tener sincicial el segundo año.
y la tasa de reinfección en el tercer año sería 32%. En cuanto a la tasa de mortalidad, pues los factores asociados con mortalidad están más asociados en mayores de 85 años, son los que más mortalidad tienen por virus inicial respiratorio, tienen 6.6 veces más riesgo y, y de hacer insuficiencia respiratoria, pues casi 3 veces más riesgo, ¿no? 30 de los pacientes pueden necesitar unidad de cuidados intensivos. El adulto mayor tiene además mayor riesgo de tener complicaciones cuando tienen neutropenia, insuficiencia cardíaca o coinfección respiratoria. Y en los niños pues siguen siendo los que ya les comenté, ¿no? Aquí lo importante es que aunque no tengan una mortalidad, hay un porcentaje de niños menores de 1 año, que es hasta 25%, que continúan con sintomatología de 3 a 4 semanas. Esto es únicamente tos y sibilancias aisladas, pero continúan con sintomatología. Las complicaciones cardiovasculares, cada vez está más estudiado las complicaciones cardiovasculares secundarias a una infección viral. Virus incisional respiratorio no es el único virus. Esto empezó a estudiarse con influenza, que se asoció de manera contundente a un mayor riesgo a un mayor incremento del riesgo de infarto a miocardio. Después se vio con COVID y sincicial no es la excepción, ¿no? Pero aquí vemos que hay otros virus respiratorios como rinovirus, influenza, metaneumovirus, coronavirus, que se asocian a un incremento en el riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Qué es este riesgo cardiovascular? Hay un incremento en el riesgo de isquemia, de embolia pulmonar, de arritmias, de miocarditis. El manejo del paciente, pues lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El manejo del paciente depende del cuadro clínico, puede ser desde solo aspiración de secreciones, inhaloterapia y oxigenoterapia, hasta que requieran una mayor aporte de oxígeno, ¿no? Como con presión positiva o con puntas de alto flujo. El 18% de los pacientes pueden presentar síntomas durante las primeras, o sea, después de 3 semanas de inicio al cuadro, 9% tienen síntomas después de 4 semanas, y entre más pequeño es el niño, más riesgo hay de que el cuadro sea prolongado, ¿no? En cuanto a las terapias, no hay nada nuevo con las terapias, a pesar de que se ha trabajado mucho en buscar un antiviral, no se ha encontrado ninguno que sea eficaz. Y en cuanto a la inhaloterapia, pues seguimos en lo mismo, ¿no? El manejo con broncodilatador únicamente cuando hubo respuesta a este en las primeras horas, y no se sabe que no va a haber gran respuesta. Lo seguimos poniendo porque no tenemos como más armas, esa es la verdad. Y pues el manejo con solución hipertónica, ¿no? De esto pues no hay ninguna novedad. Y bueno, el futuro de la prevención y el tratamiento contra sincicial respiratorio, este es un artículo del 2021, enero del 2021. Puse esta imagen porque justo esta fecha fue un parteaguas, ¿no? El futuro se veía, pues en cuanto a antivirales, que teníamos únicamente la ribavirina, que sigue sin demostrar ninguna utilidad. En algunos casos se ha utilizado inhalada y ha demostrado una mínima utilidad en pacientes con virus incisional respiratorio que son sometidos a trasplante de médula ósea, ¿no? Y bueno, teníamos vacunas en camino, diferentes vacunas de diferentes casas comerciales, ¿no? De subunidades proteicas, recombinantes y basadas en partículas. De estas, la que iba como en más camino era la de partículas de Novavax, y del monoprofilaxis estaban ya en camino en fase 3 un anticuerpo monoclonal de AstraZeneca, Sanofi, pues es el que vamos a ver ahora, ¿no? Pero ¿por qué pongo lo del 21? Porque justamente en enero del 21 empezó, si recordamos, la vacunación de COVID. Y hay que decir que la vacunación de COVID, con todos los bemoles que ha tenido y con toda la asociación de estas vacunas de ARNA asociadas a diferentes alteraciones, que la gente tuvo muchos peros, bueno, pues se llevaba mucho tiempo, alrededor de 40 años, tratando de encontrar una vacuna contra virus incisional respiratorio que tuviera utilidad. Y en niños no hay ninguna que haya tenido utilidad, pero a partir de este mecanismo de acción de las vacunas con el COVID, pues se empezó a trabajar
GSK y Pfizer dirigían sus esfuerzos a una tecnología similar y así fue como, pues como cambió la vacunación contra sincicial respiratoria, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos las cosas de novedad de tratamiento. Eh, en 4 de mayo del 2023, la FDA aprobó la primera vacuna contra virus sincicial respiratoria, una vacuna bivalente de GSK, se llama Arcegvi, y es una vacuna para adultos mayores, ¿no? Y en junio de ese mismo año, unos meses después, la aprobó la Comunidad Europea. Y en la anterior, estas son las tres cosas nuevas que hay, ¿no? Esta es una vacuna bivalente que es de GSK y es solo para adultos mayores. Y después, la FDA aprobó la primera vacuna para personas embarazadas para prevenir virus sincicial respiratorio. Esto fue en agosto del año pasado, también del 23, y en septiembre de ese mismo año lo aprobó la Comunidad Europea. ¿Qué es importante aquí? Esta segunda vacuna es una vacuna de Pfizer, está aprobada para mujeres embarazadas para prevenir enfermedad en bebés. ¿Por qué lo insisto? Porque en las diapositivas anteriores decíamos que no es una enfermedad grave en embarazadas. Entonces, a diferencia de influenza y COVID, que sí previenen enfermedad, es algo muy parecido a lo que pasa con tosferina, ¿no? Su recomendación de aplicación en embarazadas es para prevenir enfermedad en bebés. Y así es como salió la aprobación. Esta es una vacuna monovalente dirigida a la proteína, igual de RNA, dirigida a la proteína F. Y en abril, aquí es no, la vacuna de perfusión bivalente, que se aprobó en embarazadas para prevenir enfermedades lactantes. Y si vemos en las gráficas del lado derecho, pues abajo en amarillo tenemos el placebo. El placebo, la asociación de enfermedad del tracto respiratorio inferior, y vemos como si significativamente hubo una reducción de enfermedad grave por virus sincicial respiratorio en mujeres que se vacunaron contra virus sincicial respiratorio entre la semana 32 y la semana 36. Esto es enfermedad por virus sincicial respiratorio en tracto respiratorio inferior. Y enfermedad grave, también vemos como una disminución de la enfermedad grave en niños, hijos de mamás que se vacunaron. En cuanto a los eventos adversos de placebo contra mamás vacunadas no fueron más importantes y únicamente hubo dos grupos, un grupo en que se vacunaron mujeres de entre 18 y 28 semanas de gestación y uno en mayores de 28 semanas de gestación. Hubo algunas asociaciones con prematurez, pero no específicas, en mujeres que se vacunaron antes de las 28 semanas de gestación. Esto lo hago notar porque justamente esos poquitos casos, aunque no se demostró una asociación estadísticamente significativa, son los que hacen que las indicaciones en Europa y en Estados Unidos sean diferentes, ¿no? Los eventos adversos en las mujeres participantes, placebo contra grupo control, tampoco hubo una diferencia significativa ni en efectos adversos serios, ni en efectos adversos severos, ni en cualquiera, ¿no? En conclusiones, pues cuando se administra en mujeres embarazadas vacuna PREF contra virus sincicial respiratorio, se disminuye de una manera importante, hasta 82%, la enfermedad respiratoria en niños hijos de esas madres. Así, el CDC aprobó su uso en 6 de octubre del año pasado, el uso de vacuna contra virus sincicial respiratorio durante el embarazo. El Colegio Americano de Ginecobstetricia también, bueno, aquí el colegio estadounidense hace una recomendación fuerte del uso de vacuna de virus sincicial respiratorio entre la semana 32 y 36. El colegio, bueno, la Asociación Europea recomienda el uso de vacuna a partir de la semana 26. ¿Por qué hago esta connotación? Porque pues uno de los grupos de más riesgo de hacer enfermedad grave para, para infección por virus sincicial respiratorio,
pues son los prematuros. Entonces, cuando yo estoy vacunando a una mujer de 32 semanas de gestación, pues si tuvo un bebé prematuro ya no recibió ese beneficio. Entonces, aunque había una sensación que no está bien definida si es o no por vacuna, con prematurez, en Europa se recomienda que se aplique a partir de la semana 24 de gestación, porque así no dejo desprotegidos a estas mujeres que ya tenían riesgo de prematurez, porque si no, pues todos los que nacieron antes de la 32 ya no tienen beneficio, ¿no? Igual el colegio considera que la vacuna contra virus inicial respiratorio es eficaz y necesaria para que todo se aplique en todas las mujeres. ¿Esto cómo? Pues la proteína se aplica a las mujeres, la vacuna de proteína F, y hay una transferencia de anticuerpos protectores a través de la placenta y esta continúa a través de la lactancia, pues los 6 a 9 meses que hay producción de anticuerpos en la mujer. Y esta proteína de virus incisional respiratorio, de proteína de perfusión F, esta no es bivalente, esta es una vacuna de GSK. Se comprobó que había una disminución de enfermedad grave en adultos, ¿no? En adultos mayores. Aquí vemos el grupo placebo contra el grupo control. La disminución de enfermedad grave fue importante y demostró una eficacia de 82.6%. Efectos adversos en el grupo control y en el grupo placebo. En el grupo control y en el grupo placebo no hubo una diferencia significativa, por lo que se recomienda, o bueno, se demostró que una dosis sencilla de vacuna contra virus incisional respiratorio PREF disminuía de manera importante la tasa de hospitalización y de mortalidad en adultos mayores de 60 años. Y bueno, así el CDC también la aprobó. La eficacia y seguridad en adultos mayores de la vacuna. La anterior era la PREF y la otra es esta es la bivalente, que es la misma que se utiliza en embarazadas. La bivalente, que es la de Pfizer. Esta también demostró una disminución de la tasa de hospitalizaciones y de enfermedad grave. Pacientes vacunados contra pacientes vacunados contra pacientes placebo, y no una mayor incidencia de efectos adversos en pacientes vacunados contra los pacientes placebo. Por lo tanto, esta vacuna, además de aprobarse en embarazadas a partir de las 32 semanas de edad, también se aprobó en adultos mayores en una sola dosis anual a partir de los 60 años de edad. Y bueno, aquí viene pues la estrella de la pediatría, ¿no? A la par de estas vacunas, veíamos que ya estaban en fase final de, de producción de un anticuerpo monoclonal, un trabajo conjunto de Sanofi con AstraZeneca, ¿no? Y este es Beyfortus, que es un anticuerpo monoclonal de vida larga, que se llama Nirsevimab. Este anticuerpo, la FDA aprueba un nuevo medicamento para prevenir el virus incisional respiratorio en bebés y niños pequeños en julio del 17 y en Europa se aprueba el 4 de noviembre del 2022, se aprueba el estudio y se aprueba ya la aplicación en julio del 2023 en la FDA y en Europa en octubre del 2023. Hay dos presentaciones que ahorita vamos a ver cuál es la dosificación, ¿no? De 50 y de 100. Entonces, pues el Nirsevimab, este fue el primer estudio que fue el estudio que hizo que se aprobara la estación pasada, ¿no? El Nirsevimab aprobó que ser útil para la prevención de virus sincicial respiratorio en lactantes prematuros y también en niños de término. A diferencia del Palimsubab, que era lo que veníamos utilizando, un anticuerpo monoclonal que estaba utilizado solamente para pacientes con factores de riesgo, eh, y la que sigue, ¿no? Y este ya se autorizó para pacientes de término. Entonces, el estudio preautorización de Nirsevimab es este, publicado en marzo del 2022, en el que se vio, tiene únicamente 1,400 pacientes y se les aplicó, a los que se les aplicó Nirsevimab contra los que se les aplicó placebo,
y vemos que la atención por infección respiratoria fue menor en los que recibieron el Nirsevimab. La hospitalización también fue menor, 0.6 contra 1.6 contra los que recibieron Nirsevimab. Esto hizo una eficacia de 62.3%, para enfermedad respiratoria eficacia de 74.5%, y los efectos adversos en el día 361, pues 6.8 con los que recibieron Nirsevimab y 7.3 con placebo, lo cual no hace que no haya diferencia significativa. Con esto, este estudio concluyó que una dosis única de Nirsevimab dada empezando en la estación de sincicial a partir de que nacerá el bebé, disminuía la hospitalización y la tasa de infección respiratoria en lactantes. Y los efectos adversos, pues no hubo efectos adversos graves en la aplicación del medicamento. Y así fue como bueno, este artículo anterior fue el que permitió que la FDA y la Asociación Europea autorizaran el uso de Nirsevimab a partir de la estación pasada. Entonces se empezó a utilizar y ya este artículo es publicado el 28 de diciembre del 2023 con los hallazgos que encontraron en la aplicación en niños ya con Nirsevimab a partir de agosto del año pasado, ¿no? Y este artículo ya incluye, ya no son 1.400 niños, ya son 8.000 pacientes, 4.000 con Nirsevimab, 4.000 con placebo, y vemos que la tasa de hospitalización por virus incisional respiratorio, punto 3 en pacientes con Nirsevimab y 1.5 en placebo, ¿no? Lo que hace una eficacia de 72%. Y los efectos adversos no fueron mayores en el grupo que recibió Nirsevimab contra el grupo que recibió placebo. Pues con esto se confirma que Nirsevimab protege a lactantes de hospitalización y de infección respiratoria. Las indicaciones de inmunoprofilaxis con Nirsevimab para la estación del 23-24, esto hay que estar como muy atentos porque seguramente van a ir cambiando, ahorita vemos por qué. Se debe aplicar en todos los lactantes sanos, a diferencia del Palivizumab que teníamos. ¿Cuál es la diferencia? Pues esta es solamente una dosis anual. Al ser un anticuerpo monoclonal de vida media larga, es solamente una aplicación y no una aplicación mensual, como era el Palivizumab. Entonces se debe aplicar en todos los lactantes sanos de menos de 6 meses de edad, una sola dosis al inicio de la temporada de virus incisional respiratorio, y en mayores de 6 meses el CDC no recomienda, perdón, la Asociación Europea no recomienda la aplicación. En Estados Unidos la diferencia es esta edad, ¿no? En Europa se recomienda en menores de 6 meses, el CDC recomienda a todos los menores de 8 meses se apliquen una sola dosis de Nirsevimab, empezando la estación o en cuanto se pueda, ¿no? O sea, idealmente empezando la estación. Y en los prematuros de menos de 35 semanas de gestación, incluso hasta 29 semanas de gestación, se ha visto utilidad, se debe aplicar hasta el año de vida, ¿no? Es decir, si nació un prematuro de 29 semanas de gestación en enero, pues aunque se debe aplicar en cuanto se pueda, ¿no? Hasta el primer año de vida, una dosis al inicio de la temporada en cuanto sea posible. En mayores de 2 meses, de 12 años, de un año, perdón, de 12 meses, no está indicado. Esto es igual para Europa y para Estados Unidos. Y en pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, todos los que tienen cardiopatía, displasia broncopulmonar, inmunodeficiencia o inmunosupresión grave, errores innatos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, se recomienda que se vacunen 2 estaciones, o sea, hasta los 24 meses de vida. Hay 2 presentaciones, una de 50 y una de 100. La presentación de 50 es una dosis de 50 miligramos en todos los menores de 5 kilos y una dosis de 100 miligramos en los mayores de 5 kilos. Costo-beneficio, pues el Nirsevimab cuesta en euros, cuesta 209 euros contra 290 del Palivizumab, pero recordemos que el Palivizumab son 5 dosis, entonces pues cuesta la quinta parte, esta es una sola dosis intramuscular. Y bueno, pues costo-beneficio ya se habían hecho estudios, la efectividad de Palivizumab ya estaba bien comprobada para disminuir hospitalización, pero pues tenemos el asunto de que esta es solamente una dosis y cuesta la quinta parte, ¿no?
El palimizumab se tiene que ser, bueno, no, de momento no se piensa que vaya a salir del mercado porque también está asociado en pacientes mayores, está estudiado ya en pacientes mayores de 2 años, el Neserimab únicamente hasta los 24 meses, y en pacientes que son mayores de 2 años que han tenido enfermedades importantes, pues se puede recomendar más tiempo, ¿no? Aquí el único pues, inconveniente es que dura únicamente 30 días y circulando bien en sangre solo 21, ¿no? Por lo tanto, se tiene que aplicar mensual. En resumen, pues las tres cosas nuevas que empezaron a partir de septiembre del año pasado son 2 vacunas y un anticuerpo monoclonal. Una primera vacuna que es de GSK, que se indica para todos los adultos mayores de 60 años de edad. Una segunda vacuna que es de Pfizer, que se indica para todos los mayores de 60 años de edad y todas las mujeres embarazadas que se deben de vacunar a partir de la semana 32. Algunos sugieren 26, yo soy de la escuela que sugiere que sea a partir de la semana 26. Las embarazadas, pues cada que estén embarazadas, los adultos mayores de 60 años, hasta el momento es cada año, hay que ver cómo se comportan las cosas. Y luego en bebés, pues en todos los menores de 8 meses de edad, aplicar una dosis de anticuerpo monoclonal de Nerseriva antes de iniciar la estación y en los prematuros antes del año de edad. Eh, para concluir, pues las recomendaciones para prevenir una enfermedad respiratoria, no hay que olvidar las otras que tenemos. La lactancia materna es súper importante, promover la lactancia materna, lavado de manos y limpieza y desinfección de superficie, cubrir boca y nariz, utilizar mascarilla facial al estar en contacto con personas con enfermedad respiratoria o al nosotros tener una enfermedad respiratoria, quedarse en casa cuando están enfermos, evitar fumar o utilizar algún difusor cerca de un lactante y tener al día el calendario de las vacunas, ¿no? Y pues medidas como esta de inmunoprofilaxis, no solamente ya vacunas, inmunización pasiva, sino activa, como los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y con esto, pues ya el mensaje final es que pues el futuro se vislumbra muy prometedor. El Ministerio de España y el Ministerio de Chile hablan de que probablemente si se aplica, bueno, que aplicando el anticuerpo monoclonal en todos los niños menores de 6 meses de edad y la vacuna en todas las mujeres embarazadas, se espera que esta haya sido la última estación con una alta tasa de hospitalización por virus inicial respiratorio, y la CIP pues vislumbra que en 2 o 3 años vamos a dejar de ver, bueno, si se aplica de manera masiva, virus incisional respiratorio, al igual que nos pasó a muchos de los que estamos aquí con rotavirus, ¿no? Que fue un cambio drástico en la vacunación con rotavirus, pues parece que va por aquí el camino, ¿no? Muchas gracias y pues, me quedo aquí para dudas que hay algunas en el chat, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Sí, pues justamente en el chat pregunta el doctor Silva si ya hay la vacuna en México para las embarazadas. Y yo extendería un poco la pregunta para si hay perspectivas de aprobación de alguna o de todas de estas nuevas tres vacunas en México, si ya están analizándose en la COFEPRIS o si sabes algo de eso. A ver, yo pues hace 2 meses estuve en una mesa para hacer las recomendaciones para la Ujú. aplicación de todos estos y bueno, en cuanto al anticuerpo monoclonal, todavía no se vislumbra que haya, o sea, todavía no tienen permiso, no han metido nada en la COFEPRIS, y para vacunas sí, ya hay inicios de someter al Comité de Nuevas Moléculas la vacuna de Sanofi, que es la que se aplica, perdón, la vacuna de Pfizer, que es la que se aplica en embarazadas y en adultos mayores. La de GSK de momento no. Y Pfizer, en teoría, que es el Nerserimaab, pues iba a aplicar para el Comité de Nuevas Moléculas aproximadamente a mediados de año. Esto, pues, porque yo asumo que es por producción, la verdad no lo dicen, pero esta temporada Claro. únicamente se aplicó en Estados Unidos y en España, por ejemplo. Ok. Y justo pregunta también Humberto Imaña si existe, yo también tengo esa pregunta, algún estudio que compare
el Nirsevimab con el palivizumab directamente. O sea, porque ya vemos que hay comparación con placebo, pero no sé si existe. Este primer estudio, pues ya no lo puse la comparación con palivizumab. Este primer estudio hecho en el 2022, justamente como todas las vacunas, igual los monoclonales, parten de estudiar su eficacia de, de un estudio de no inferioridad. Entonces, lo que tienes que demostrar es que no eres inferior a palivizumab, ¿no? Y Ok, no se compara contra palivizumab si es superior, porque eso nunca se hace, ¿no? Lo que se compara es que no es inferior a palivizumab. Entonces, sí, en el primer estudio hay una comparación contra placebo, que es mejor, y contra palivizumab, que no es inferior. ok, ok. Y básicamente, pues la diferencia con el palivizumab, esta comparación de no inferioridad se hizo únicamente en prematuros, porque las indicaciones de palivizumab únicamente son en pacientes prematuros, aunque algunos utilizamos a veces en otras condiciones en otra población, la indicación únicamente es para prematuros menores de 35 semanas de gestación. Entonces, pues como es la que está aprobada, es contra la que se prueba, ¿no? En pacientes de término y pacientes sanos, no hay comparación con palivizumab porque no es una indicación. Claro, claro, claro. Y te preguntan también si en las embarazadas sería igual que en otras vacunas que te tenga que aplicar en cada embarazo. Sí, esto pues hemos visto, nos ha tocado ver en los últimos 5 años un gran pues, auge de la vacunación en embarazo y se ha logrado muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, sería en cada embarazo como tosferina, para hacer transferencia de anticuerpos, como tosferina, como influenza, como COVID. O sea, sí, ahora las embarazadas se van a tener que estar vacunando mucho, ¿no? Sí, claro. Oye, y o sea, el anticuerpo monoclonal Sería nirsevimab, ¿se puede aplicar cuando ya, o sea, en un niño gravemente enfermo, por ejemplo, como, o sea, digamos, como medida terapéutica más que como medida preventiva? ¿O eso no está estudiado, simplemente no viene al caso? como medida, no, sí viene al caso, porque finalmente tú estás poniendo anticuerpos Ajá, ya directos, no estás haciendo inmunización pasiva, es como poner una gamma globulina, pero no hay estudios ni de palivizumab, ni de nircerimab, o sea, ni de ningún monoclonal en enfermedad, ¿no? Ahora, la tendencia, eso sí se habla mucho en la OPS, la tendencia en la OPS y de la OMS es que se haga vacunación en embarazadas, porque costo-beneficio es mucho más barato. Si tú logras que un país vacune a todas tus embarazadas, es más barato que poner un anticuerpo monoclonal y claro, disminuyes drásticamente. Entonces, la tendencia de la OPS y de la OMS va hacia vacunar embarazadas. ok. Sí, Actualmente no hay vacuna embarazadas en México, pero bueno, las que pueden viajar en Estados Unidos sí te ponen vacuna en el CVS, tanto si eres mayor de 60 años de edad como si estás embarazada. eso Una está cita del bueno. médico. Lo que no te aplican es Nifserimab, ese es únicamente de uso médico. Claro, Yo no claro, puedo ir con mi bebé aunque le pongan Nifserimab a una farmacia, no, como tampoco le pueden poner Palimizumab, ¿no? Pero sí las embarazadas pueden irse a vacunar. claro, ok. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Aquí pone Jonathan Maya. Dice, la protección del recién nacido con la vacuna de las embarazadas que les da protección por 6 meses es independiente de la edad de gestación de aplicación. O sea, si la vacuna de 26 semanas les da protección 6 meses de vida. O sea, me imagino que es pregunta de si se aplica a las 26 semanas, les da Es protección una durante muy los buena 6 meses. pregunta porque comentábamos que la producción de anticuerpos pues dura máximo 9 meses, ¿no? Entonces, si yo me vacuno a las 26 semanas de gestación, pues voy a transferir anticuerpos por máximo 9 meses y pues a lo mejor el bebé no tiene 6, ¿no? Si fue un bebé de Ujú, término. O sea, me vacuno a las 26 tratando de prevenir si hay prematurez, pero pues, si fue un bebé de término, ya fueron 14 semanas de la producción, pero sí, o sea, aquí es una muy buena pregunta. Si yo me vacuno a las 26 semanas, la transferencia de anticuerpos máximo va a ser 9 meses. Pues, para cuando mi ok. bebé nazca, ya llevo 14 semanas, que son 3 meses, entonces lo va a proteger 4 meses más tal vez, ¿no? Entonces, ¿Y pues la aquí, recomendación general sí es ponerla, o sea, de manera temprana o hasta después de las 32 semanas?
La recomendación en el CDC es después de las 32 semanas. Ajá. En Estados Unidos la ponen después de las 32 semanas. En Europa, después de las 26. Después de los 26. Sí. ¿Por Pues qué? es que Porque si yo, tú tienes una embarazada que tiene 30, o que nace un bebé de 30 semanas, ya no alcanzaste a vacunar a la embarazada. exacto. Sí, yo creo que es mejor a las 26 porque o sea, proteges al prematuro si es que es prematuro. Y si no llega a ser prematuro, pues ni modo, ya después de los 6 meses le pones la vacuna, Por eso, ajá. ¿no? Le pones el anticuerpo monoclonal, perdón, ¿no? Que es por lo que yo decía que yo estoy con ese asunto, ¿no? Porque además, si tienes un bebé, a lo mejor no prematuro extremo, de 32 semanas y no se había alcanzado a vacunar la mamá, ¿no? Ajá, exacto. Y una Ahora, vez aplicada la vacuna, me imagino que, por ejemplo, si se aplica la vacuna de la mamá y el bebé nace la siguiente semana, ¿ya tiene algo de protección o la protección queda a través de la leche materna? O sea, porque digo, todas las vacunas no es como que generes los anticuerpos al día siguiente, ¿no? Tienes un periodo. la vacuna genera anticuerpos a los 15 días. Muy Ajá, buena. Entonces, si yo me vacuno a las 32 semanas y mi bebé nace a las 33, ajá. bueno, le estoy transfiriendo anticuerpos. Se le empezaría a transferir a la semana 34. A Entonces, través de la leche cuando, materna. bueno, le voy a transmitir a través de la leche materna a la 34, pero la transferencia no es igual. Claro. Entonces, por eso decía que estas indicaciones van a ir cambiando. Aquí hay otra pregunta que también, ¿qué pasa si se vacunó a la mamá, también se vacuna al bebé? Bueno, pues estas indicaciones van a ir cambiando cada estación y vamos a tener que estar atentos, porque hasta hoy en día la indicación es vacunar a todos los menores de 6 meses en Europa, menos de 8 meses en Estados Unidos, pero porque no se estaba vacunando ninguna embarazada. Lo que se vislumbra es que si se vacunó a la mujer embarazada, ya no se indique el anticuerpo monoclonal. Insisto, no porque no sea bueno, sino por costo-beneficio. Entonces, sí, lo que se quiere es vacunar a las embarazadas y que la indicación de anticuerpo monoclonal sea para los hijos de mujeres que no se vacunaron antes de 2 semanas de que naciera el bebé. Ok. No sé si me expliqué. O sea, si me vacuné a la 32 y mi bebé nació a la 33, sí le toca Nerserimax. Si me vacuné a la 32 y mi bebé nació a la 40, no le toca nursery, ¿no? Entonces, los Sí, hijos claro, de mujeres que vacunadas y que ya tuvieron, y después, al bebé después de 2 semanas de vacunarse, pues la tendencia es que a esos ya no se les indica anticuerpo monoclonal. claro. Y aquí ponen una pregunta. Bueno, esta no la entiendo bien porque dice, si se pone anticuerpo monoclonal al niño, ya no se vacuna. Pero la vacuna es para la embarazada, ¿no? Entonces, pues, La vacuna no está aprobada en niños, no hay ninguna vacuna que haya demostrado exacto, ¿no? atender a niños ahorita. Entonces, la vacuna solamente es para embarazadas y adultos mayores de 60 años de edad. Ok, pregunta Andrés, sí, la protección de anticuerpos monoclonales es de mayor duración, ¿no? La protección es de 12 meses. 12 meses, exacto. Es mayor que con la vacuna, que desde 9 meses. Mayor que con la vacuna y pues es mayor que con el anticuerpo monoclonal anterior, que era un mes, ¿no? Sí, pero tal cual, o sea, le pones a los 9 meses el anticuerpo monoclonal después de haber vacunado a la mamá, pues ya, o a los 6 meses, y ya lo protegiste hasta los 2 años prácticamente, ¿no? Sí, o sea, en condiciones ideales, que es lo que finalmente yo creo que va a acabar pasando cuando se libere y lo hagamos en la consulta, pues se debe vacunar a la mujer embarazada y poner anticuerpo monoclonal al bebé. Ahora, en condiciones de salud pública, pues haces pues una estrategia que no te cueste dinero y llegue a más gente. Entonces es más barato vacunar a todas las embarazadas que ponerle monoclonal a los niños. Entonces, pues quedará, y con eso pues, tendrías como mucho efecto, pero habrá que ir viendo cómo se presentan las cosas, ¿no? En condiciones ideales, pues sí, sería vacunar a la mujer embarazada y pues aunque la hayan vacunado, ponerle el monoclonal. ¿Por qué? Porque si yo me vacuné a las 32 semanas y mi bebé nace a las 40, solo lo estoy protegiendo de 4 meses. Y si llega a los 4 meses a la temporada sincicial, pues todavía tiene mucho para enfermarse, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sí le pondría monoclonal si está libre, ¿no? Y pues el costo, digo, no sé finalmente el mercado, pero el costo, por ejemplo, ahorita en Europa son 209 euros, que son alrededor de 4.000 pesos, que 4.000 pesos de una vacuna que te va a prevenir una hospitalización, pues tampoco es mucho, ¿no? Sí, no, pues o sea, el costo O sea, si efectivo, se libera, el costo, seguramente sí, ¿no? sí.
Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? A ver si hay alguna mano levantada. Pues creo que no. Pues, no sé si quieres hacer algún último comentario, Claudia. Yo creo que o sea, vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? En este año y, o sea, Sí, yo creo con que en los este siguientes 2 o 3 años, sentido. porque va a ir siendo según las alteraciones, vamos a ver cosas muy interesantes y vamos a ver, pues, cambio en la epidemiología del virus incisional respiratorio, ¿no? Que Pues sí, y ojalá y empiece ya a moverse en México también, ¿no? Digo, con todo y todo, ojalá y sí haya la sensibilidad, porque yo creo que en los hospitales públicos el virus incisional respiratorio es un problema muy serio, ¿no? O sea, sí se llenan los hospitales a cada A ver, invierno, ¿no? definitivamente eso, qué bueno que tocaste el tema, definitivamente sí, o sea, se necesita que se tome en serio como medida de salud pública, porque veíamos que los más afectados son los pacientes que tienen estrato económico bajo, y eso tiene que ver con su acceso al hospital, con el momento en que llegan, pues con que también la inhaloterapia es carísima. Entonces, Ajá, si queremos cambiar la epidemiología, es igual que el rotavirus, no es hacer vacunación en medio privado, es hacer vacunación masiva, ¿no? sí, claro, claro, claro. Sí, pues como siempre, pues sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Claudia, y pues espero que podamos tener otra charla pronto de otros temas igual de interesantes. No, muchísimas gracias a ti, Pedro. Que tengan todos muy buen martes y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.